Hoy es viernes y todos lo sabemos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Indígena. Preguntamos ya de una, sí, abriendo el espacio en Twitter. ¿Se abren representaciones políticas que eviten la exclusión de estos ciudadanos? Allí hay espacios de discusión para los indígenas con sus propias temáticas y con sus propias necesidades. Allí entonces el primer interrogante. Luego, la Corte Suprema decide hoy si libera a Keiko Fujimori. Esto pasa en Perú. La corrupción encuentra un camino en la vía judicial. Ese es el interrogante para este tema en redes sociales. Tenemos presencia en Instagram y en Twitter, así que lo invito a que se sumen. Este viernes se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, uno de los sectores más desfavorecidos, pues muchos de ellos aún carecen de derechos básicos. Además, sufren de altos índices de discriminación y exclusión, amenazando su modo de vida, su cultura e identidad. Una realidad que contradice en gran medida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que prometen no dejar a nadie atrás, pues esta misma organización reconoce los peligros que sufren esta población y la poca inclusión que tienen en temas fundamentales para la sociedad. Pero sin duda alguna, las agresiones y los asesinatos son la mayor preocupación de estas comunidades ancestrales, que hoy en día en países como Colombia sufren una gran persecución y genocidio. Hoy en Agenda Abierta conoceremos un poco más sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo y en especial en nuestra región. Vamos así, de lo global a lo específico. Xinhua, 4 de cada 10 lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer. ¿Quién lo dice? Naciones Unidas. En la actualidad existen 7.000 lenguas indígenas habladas, pero 4 de cada 10 están en riesgo de desaparecer. Ante la situación, ONU insta a declarar una década de acción buscando revertir justamente este panorama de destrucción histórica de dialectos ancestrales. Además, hoy Tamaulipas, México, pueblos indígenas ayudan a conservar los recursos naturales. ¿Quién lo dice? FAO. 28% de la superficie del planeta, incluidas algunas zonas forestales más intactas a nivel ecológico y con mayor biodiversidad, son gestionadas principalmente por los pueblos indígenas. Por eso se les dice que son los guardianes del planeta. FAO resaltó en un informe la importancia de lo que hacen las comunidades ancestrales y sus tradiciones, enfrentando los desafíos que tienen que ver con alimentación y con agricultura. Si no hay planeta, no hay agro y no hay alimentación. Así las cosas. Por eso, a futuro nos tenemos que enfocar en cuidar nuestro planeta, nuestra Pachamama. Resaltan también aquí que la cultura de respeto por la biodiversidad es fundamental para bajar consecuencias de los efectos nocivos del cambio climático. Así las cosas, me preparo con El Espectador para ya llegar a nuestra región. El Espectador es un medio de comunicación de Colombia que dice país indigenicida. Un nuevo vocablo que va sumando El Espectador para hablar de lo que ocurre. Une genocidio con indígena. De ahí surge esta palabra. Comenzaba el mes de agosto de este año, un mes nefasto para los líderes indígenas en Colombia, en particular en la región del Cauca, porque allí se registraron 3 asesinatos en tan solo 4 días. Una realidad que le da mucha fuerza, mayor fuerza, a la denuncia de las autoridades indígenas que dicen que hay un plan de exterminio contra sus comunidades. Un fenómeno que alarma al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha hecho declaraciones mostrándose preocupado. Pero no solo hay que dar una declaración de las sensaciones, sino también firmar acciones para evitar estas situaciones. Las organizaciones indígenas, caso ONIC, caso CRIC, se movilizan para pedir atención y protección de todo el sistema internacional a favor de los suyos, a favor de sus comunidades. Voy al mundo nuevamente a situarnos allí, a ver cómo está esta comunidad. Indígenas en el mundo, a raíz de este Día Internacional. Alrededor de 400 millones de personas pertenecen a algún pueblo indígena, distribuido en unos 90 países. Los aborígenes están representados en unos 5.000 grupos que se comunican a través de 7.000 lenguas, conforman el 5,33% de la población mundial, pero pese a esto, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables.
Hay que dejar esos eufemismos para ir a decir entre las poblaciones más pobres, porque forman parte del 15% mundial de los pobres. Allí hay que situarnos. Entre los ataques que sufren estos pueblos indígenas vamos a delimitar algunos. 1.600 personas murieron entre 2002 y 2017 mientras hacían tareas de defensa del medio ambiente. Las regiones más mortales para quienes defienden nuestro planeta, la mayoría de origen indígena, son la región centroamericana, o es la región centroamericana. 36% de los asesinados vive allí, y la región suramericana, 32% vive allí. Colombia es uno de los países más peligrosos de nuestra región. Solo en el Cauca fueron asesinadas 33 personas, se dieron 7 atentados en este año 2019. Tienen allí entonces un panorama que habla de la realidad colombiana muy dura. Me voy por esto a esa nación con Paola Fernández. Paola, bienvenida, buen día. Para ti, para todos los televidentes, justamente el día de hoy, líderes de distintas partes del país se darán cita para denunciar la crisis humanitaria que se vive en Colombia. Lo que ellos dicen es que lo que hay es un intento de un exterminio de estas comunidades étnicas en el país. Son 102 pueblos indígenas los que existen en territorio colombiano. Pese a los diferentes llamados que se han hecho al gobierno nacional para que haya protección y garantías para estas comunidades, pues la respuesta del presidente Iván Duque ha sido nula para estas comunidades que siguen clamando protección y garantías para sus comunidades. ¿Qué está sucediendo en sus territorios? La llegada de grupos al margen de la ley ha hecho que se desate la violencia en zonas del país, como el departamento del Cauca, el departamento del Chocó. Mire, solamente hace un par de meses, muchos indígenas, representantes del departamento del Chocó, se trasladaron en chivas, que son transportes típicos de aquí de Colombia, en autobuses, llegaron hasta la capital del país, permanecieron varios días esperando una respuesta por parte de la ministra del Interior y el presidente Iván Duque para que se sentara con ellos. Están denunciando desplazamiento masivo de sus comunidades debido a los enfrentamientos en estas zonas. También la disputa de las rutas del narcotráfico han hecho que muchas de estas familias tengan que salir de sus comunidades. La lucha también por la implementación del acuerdo de paz ha cobrado la vida de varios líderes indígenas. Ellos luchan principalmente por la sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas zonas son afectadas porque muchas de estas comunidades, muchos campesinos se han dedicado al cultivo de esta hoja que para ellos es una hoja ancestral, una planta ancestral. Lo que ellos están pidiendo al gobierno nacional es que haya una mesa de concertación, porque es otro el panorama que ellos tienen del territorio, mientras el gobierno le apunta a las políticas económicas extractivistas, pues ellos lo que están haciendo es luchando por economías limpias, por la lucha del medio ambiente, de la Pachamama. La lucha del medio ambiente, de la Pachamama, de la Madre Tierra, como es considerada aquí en Colombia. Lo que ellos están solicitando también es que haya un delegados del gabinete. Recordemos que hace poco también hubo varios paros, principalmente en la vía Panamericana, una de las principales vías del país, para exigirle atención al gobierno nacional. Lo que ellos consideran es que muchos de sus resguardos ya se encuentran a punto de ser extinguidos debido a este genocidio de las comunidades étnicas aquí en Colombia. Marcela. Muchas gracias, Paola. Así hemos dado un panorama, un paneo por lo que está ocurriendo en Colombia. No es el único país latinoamericano, han tenido datos también a nivel mundial de esta situación. Tenemos una pregunta a raíz de esta conmemoración. La colgamos en red social Twitter, Día Internacional del Indígena. ¿Se abren representaciones políticas que eviten la exclusión de estos ciudadanos? Es lo que preguntamos. Ya a esta hora hay participaciones. Vamos a esperar un poquito para leer las respuestas. Ustedes se van sumando. También Naciones Unidas ha ido poniendo información, buscando lograr conciencia, buscando lograr mayor visibilidad del tema, de las necesidades de estos pueblos, haciendo mucho hincapié en estos números que los colocan como guardianes forestales, recalcando que si logramos ser conscientes vamos a tener un mejor uso de nuestros recursos naturales de nuestra madre tierra. Así que allí Naciones Unidas también con ese videíto, me preparo para ir a la pausa y a la vuelta ya el análisis. No me mires así que me lo llevo yo. Ay. ¿Cómo?
Vamos entonces a nuestro espacio de análisis. Giovanni Yuli nos acompaña, va a estar a raíz de esta conmemoración citando también otros puntos. Sería bueno conocer un poco más del currículum de Giovanni, asesor político del Consejo Regional Indígena del Cauca. ¿Por qué elegimos ir allí, al Cauca? Bueno, porque estamos diciendo que es una región muy sensible, muy golpeada, donde las comunidades ancestrales están pidiendo protección a las autoridades porque están siendo exterminados. Giovanni, buen día. Muy buenos días, Marcela. Un saludo para todos ustedes, de igual manera a todos los oyentes. Y gracias por permitirnos entregar una información desde acá, desde el territorio ancestral del departamento del Cauca, Colombia. Viendo, Giovanni. Giovanni, ¿puedes oírme? Sí. ¿Cuál es la situación que están viviendo? Te preguntaba. En el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, pues lógicamente estamos viviendo una situación muy complicada, ya que insisten los actores armados, insiste el régimen y el gobierno también, por otro lado, en prácticamente irse en el ejercicio del despojo territorial y también pues en detrimento cultural, social de los pueblos indígenas, no solamente del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, sino a nivel nacional. Como tú sabes, en Colombia hay 102 pueblos indígenas, pero de los 102 pueblos indígenas hay 36 pueblos indígenas que están prácticamente en vía de extinción, según la Corte Constitucional, el auto 004, donde se pronunció y manifestó que el Estado debía plantear unos planes de salvaguarda para los pueblos indígenas. Pero eso no ha sido posible con este gobierno nacional. Y como estamos ahora con el gobierno de Iván Duque, que es pues, el tercer periodo de Álvaro Uribe Vélez, pues prácticamente se ha agudizado más la situación y la situación nuestra pues está en riesgo por todos los asuntos del despojo legislativo del Congreso de la República de nuestros derechos fundamentales y también en el territorio indígena por el tema de los actores armados que todavía siguen defendiendo pues todo el tema del narcotráfico y todas cuestiones que tienen que ver con la desarmonía comunitaria en nuestros territorios. Cuando hablamos de que están siendo hostigados y que piden protección a las autoridades, protección a la propia vida de aquellos líderes, sobre todo, que son los que buscan visibilizar los conflictos que viven allí. ¿Qué respuesta encuentran en las autoridades, Giovanni? Pues mira, hasta ahora, a nivel nacional, después de la firma de los acuerdos con las FARC en La Habana, van 750 líderes asesinados en Colombia, de los cuales 156 líderes han sido autoridades de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Y en el marco del gobierno de Iván Duque ya van 96. Eso significa que los indicadores son aterradores, prácticamente es un exterminio físico, no solamente cultural, social y del despojo territorial, sino también un exterminio físico. Y lo que hemos observado hasta el día de hoy en el marco de este gobierno es que el gobierno pues es cómplice por omisión, porque estando la fuerza pública, estando el ejército, estando la institucionalidad en el territorio, no hacen mayor cosa. Prácticamente los esfuerzos que ha hecho la institucionalidad han sido muy incipientes para lograr frentear los asuntos que tienen que ver con neutralizar a estos señores, a estos actores armados, que por un lado son las disidencias de las FARC, pero también estas disidencias de las FARC ahora se han convertido, se han instrumentalizado para ser estratégicamente manipuladas desde la estrategia paramilitar en Colombia. Eso significa que en nuestros territorios se ha configurado en los últimos tiempos una estrategia paramilitar que está utilizando a estos individuos y que por supuesto están al mando del narcotráfico y el narcotráfico con los tentáculos del cartel de Sinaloa y todos los asuntos que tienen que ver con el narcotráfico acá en Sudamérica. Iba a preguntarte si justamente tienen contacto con otras organizaciones latinoamericanas, si tienen representaciones políticas, espacios donde justamente puedan poner en marcha agendas, medidas, acciones para evitar lo que están viviendo hoy, una situación que han denunciado como de genocidio. Sí, nosotros pues lógicamente hemos emprendido
una acción de visibilizar esto a nivel internacional y estamos moviendo nuestros espacios que tenemos en la Organización de Estados Americanos, OEA, estamos moviendo los espacios que tenemos en las Naciones Unidas y por supuesto también estamos tratando de mirar cómo nos juntamos y nos unimos más los pueblos indígenas de América. Precisamente este año, el próximo año estamos preparando una cumbre de los pueblos indígenas de América Latina para fortalecer más el cuidado y la protección de lo que va a ser de nuestros territorios ancestrales y de esa manera poder también fortalecer la jurisdicción de los pueblos indígenas en el marco del derecho propio. O sea, estamos tratando de hacer todo lo que a visibilizar, a denunciar, pero además también estamos denunciando a este gobierno que prácticamente ha sido cómplice ya por omisión o por acción en torno a la situación que está sucediendo en Colombia. Gracias, Giovanni. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos preguntado en Twitter, ¿se abren espacios justamente de representaciones políticas que eviten la exclusión de estos ciudadanos? 43% dice sí, 45% de quienes responden dicen no se abren espacios y un 13% dice desconocer lo que ocurre. Responde no sé. Pausa rápida, ya seguimos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitirá este viernes su sentencia sobre el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori. La defensa intentará revocar la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori por lavado de activos con Odebrecht. El recurso extraordinario recibió un visto bueno por parte del fiscal Rodríguez Montesa, por lo que existe la posibilidad que se libere a la lideresa del Partido de Fuerza Popular. En contraste, el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, fue acusado por el Poder Judicial a 4 años y 8 meses de prisión por los supuestos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de cargo, sin evidencias que sustenten la acusación. Después de la sentencia, Cerrón denunció que su encarcelamiento forma parte de una estrategia para desprestigiar a la izquierda, que poco a poco gana influencias entre el pueblo, en consecuencia del descontento con los partidos tradicionales vinculados a intereses privados. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos la guerra jurídica emprendida contra la izquierda en Perú. Además, visibilizaremos las estrategias emprendidas por algunos fiscales del Ministerio Público para dejar sin castigo a los distintos lobbies políticos implicados en casos de corrupción comprobables. El Comercio dice caso Keiko Fujimori, fiscal Pérez dice confiar en argumentos de prisión preventiva, no obstante dijo no poder ocultar preocupación por los sucesos procesales y extraprocesales ocurridos recientemente, porque esos sucesos no darían legitimidad a una decisión desfavorable a la justicia que ordene la libertad de Fujimori. Está imposible de traducir, está en un lenguaje muy técnico, está en un lenguaje de abogados volcada esta información, pero los abogados hablan así, sobre todo cuando quieren evitar ser más claros, porque la situación de Keiko, si es liberada hoy, de nuevo va a encender las alarmas en estrados judiciales por la posible connivencia o maraña informativa, delictiva, que podría darse acerca de Odebrecht. Odebrecht en Perú siempre ha sido allí un tema latente de corrupción que está en plena investigación. Perú 21 dice inaudito, el Estado se denuncia a sí mismo por el acuerdo con Odebrecht, como si desconocieran los alcances del acuerdo firmado entre Fiscalía y Odebrecht. En febrero de este año hay un funcionario de apellido Ramírez que se le imputa haber pactado de manera irregular toda esta situación, de donde surgió la devolución de 524 millones de dólares producto de la venta de una hidroeléctrica en Huánuco. En verdad. Vamos a ver ahora Telesur, denuncia persecución política contra gobernador peruano. ¿Quién hace la denuncia? El partido político Perú Libre. Dice, están haciendo una persecución contra el gobernador Vladimir Cerrón y además se solidariza esta organización política con un alcalde que está en igual situación. Un alcalde que ha recibido condena judicial, Henry López,
que también milita en esa organización política. Están diciendo que usan las armas judiciales contra estos candidatos que están trabajando desde una orientación ideológica que puede decirse es hacia la izquierda, no hacia la derecha que tiene Vizcarra y todos los que han estado secundándolo en la función pública. ¿Cuáles son las acusaciones a Keiko Fujimori? Aportes irregulares a su campaña presidencial, la del año 2011. ¿Quién aporta? Odebrecht. Están investigando la evidencia. La acusan también de lavado de activos mediante una banda criminal. Keiko, que es mujer, era lideresa. Se dice lideresa en ese caso, no líder. También la acusan de compra de votos electorales, compra de senadores y de gobernadores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que había era una organización delictiva que iba en perjuicio justamente del Estado y hasta de la democracia peruana. Jaime Herrera hasta ahora nos suma información. Bienvenido, compañero. Muchas gracias por el pase. En efecto, hoy a partir de las 10 en la Sala Penal Permanente de la Corte de Justicia se estará resolviendo el tema del pedido de la defensa de Keiko Fujimori para que se declare nula este pedido de prisión preventiva de 36 meses que actualmente ella viene prácticamente cumpliendo en un penal de Lima. Según la defensa de Keiko Fujimori, no se habrían dado los indicios y las pruebas suficientes para determinar que ella efectivamente haya estado involucrada en la recepción de dinero ilícito para la campaña de su partido el año 2011, pero que además ella cumple con todos los requisitos para no evadir a la justicia durante estas investigaciones. Sin embargo, esto se da 2 días después de que el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, haya entregado información y documentos que confirman que esta empresa aportó $500.000 a la campaña de Keiko Fujimori. Esto lo dieron a conocer los propios fiscales que investigan el caso Lava Jato, lo cual abonaría para que ella se mantenga en la cárcel. Sin embargo, esto lo decidirán los jueces que están viendo el tema a partir de las 10 de la mañana en una audiencia que probablemente se esté extendiendo durante la mañana para por fin conocer el resultado de esta en horas de la tarde. De ser un caso positivo para Keiko Fujimori, ella estaría recobrando la libertad en las próximas horas o a más tardar el día lunes después de los trámites administrativos. De lo contrario, la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, ha dado a conocer que apelará a instancias superiores, en este caso al Tribunal Constitucional, tal como lo hizo el expresidente Ollanta Humala Tazo, quien recobró la libertad justamente cuando se encontraba en condición también de prisión preventiva y llegó hasta esta instancia para luego salir en libertad. Nosotros vamos a estar dando a conocer más detalles de lo que ocurra durante esta jornada sobre este tema. Volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime. Me voy con Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor también en la Universidad de San Marcos. Héctor, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Marcela? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenés alguna hipótesis en marcha para hoy a las 10 de la mañana cuando se conozca este fallo arbitral? ¿Qué puede pasar? Bueno, no hay nada previsto. Lo que hay en este momento son muy pequeñas manifestaciones de fujimoristas esperando supuestamente la salida de Keiko. Lo que está pasando en el Perú es en realidad que hay una gran contienda donde tendríamos 3 protagonistas. Hay 2 grupos de la derecha disputando en este momento el poder, sobre todo en torno a las próximas elecciones presidenciales que han sido marcadas probablemente para el 2020, con las medidas recientes pedidas por el presidente. Pero también está la protesta popular. En este momento prácticamente todo el sur está parado. Uno de los principales puertos del Perú trabaja a medias, que es Matarani en el sur, que es un puerto muy importante. Y Arequipa ya va para varios días de paro, que es la segunda ciudad más importante en el Perú. Entonces, ese es el tema que estamos viviendo. Y en torno a todo esto se juegan las batallas judiciales, en las cuales una parte de la derecha, y yo podría decir que prácticamente toda la derecha trata de impedir que las fuerzas electorales de izquierda y sobre todo las fuerzas populares puedan llegar a la contienda electoral del 2020.
¿Qué me quieres decir, Héctor? Que en realidad el tema de Keiko no está acaparando titulares en la prensa hasta ahora, sino que siguen de cerca preocupados, me imagino todos los peruanos, lo que pasa en el sur del país. Bueno, sí, una parte de los peruanos, porque en realidad en el Perú la gran prensa, como en todos los países, distrae mucho a la opinión pública y más bien tiene una posición que ya sabemos cuál es respecto de todos los movimientos populares. Lo que hay en este momento en el Perú es una campaña judicial también contra los movimientos populares. Tenemos no solamente el caso de Vladimir Cerrón, que ya está amenazado con prisión, ya se ha dictado, como se ha informado, su prisión, sino también los casos de Walter Aldubiri, que está también enjuiciado, y del gobernador de Moquegua. Prácticamente todos los líderes de la izquierda social están en este momento amenazados por juicios, pero por juicios que no provienen de delitos económicos, sino también por juicios que proceden de su participación en las protestas populares que ha habido en los últimos meses y en los últimos años en el Perú. Cuando hablamos de esta parte central y occidental de América, sabemos que es una región muy seguida porque es un país que está completamente alineado con el sistema económico estadounidense, donde ya hemos conocido unas declaraciones terribles, la del perrito en la alfombra, ¿lo recuerdas? De un mandatario peruano. Así que cada vez que sube la conflictividad social en el país, rápidamente aparecen escenas de represión y decisiones de represión por parte de sus fuerzas militares y policiales que mueven justamente el clima conflictivo, no solo en Perú, sino en la región. Te pregunto ahora también si esta mediática, que está alineada con la mediática hegemónica mundial, no tiene en cuenta esto, pensando que ya se mueve en claves electorales, una continua en el país, porque siempre, o es Vizcarra o el que sea, siempre hay una sensación de que el que se sienta en la silla presidencial va a salir pronto. Pregunta, ¿cómo mueve entonces Estados Unidos esta venta de Perú como un paraíso con índices de crecimiento económico, mientras en la realidad están pasando por estas situaciones? En realidad en el Perú en este momento hay una gran protesta social. El gobierno no puede continuar con los proyectos mineros que están prácticamente paralizados porque la gente ya no quiere contaminación minera. Y además, como todos sabemos, el Perú junto con Colombia son los dos países más alineados con Estados Unidos en la región. No es una casualidad que ambos países, tanto Colombia como Perú, compitan en la fabricación y el envío de cocaína de alta pureza al mercado internacional y en especial a los Estados Unidos. Entonces, lo que se llama la corrupción en el Perú es en realidad el narcotráfico que viene operando en el Perú desde hace muchos años, especialmente desde promediados de la década del 70. Estamos viviendo entonces en el Perú un sistema muy corrupto, muy ligado al narcotráfico y ampliamente, totalmente aliado con los Estados Unidos. Fíjate que te preguntaba esto, Héctor, porque leía El Comercio de Perú, que tienen en titular una declaración de un economista, González Izquierdo. Y él así impunemente da su declaración y lo suben como titular, que mete miedo. Él dice, no descuiden sus trabajos porque la calle está bien dura. Y luego aparecen términos como enfriamiento económico, que ya sabemos los trabajadores de lleno lo que implica, quedarse sin trabajo, pasar a trabajar 12 horas cuando te pagan 8 y si te pagan todo. Este hombre dice que la conclusión es que hay que tener habilidad para identificar los nichos en el mercado laboral y sobre esto poner la inversión en Perú. Jamás menciona la situación social conflictiva a la que nos estamos refiriendo, Héctor, y tampoco los trata de derrochones, digamos, tampoco propone nada
que no sea dar créditos, mientras dice, el problema es que gastamos más de lo que ganamos. ¿Esto es así? Bueno, el señor González Izquierdo es muy conocido aquí en el Perú porque él fue ministro de Fujimori, fue uno de los hombres que justificó permanentemente el programa neoliberal cuyas consecuencias todos conocemos. Y lo que tratan en el Perú de contarle a la gente es que sin minería no podemos vivir, cuando en realidad la minería no da al Perú más o menos no más del 3 o 4% del PBI. Los ingresos reales que entran por lo que pagan las mineras en el Perú. Y hay un informe del Banco Mundial, que es el informe ambiental de hace unos 4 años, que señala que el Perú pierde todos los años 4% de su Producto Bruto Interno por la contaminación de las aguas y el aire, que son fruto de precisamente los proyectos como los madereros, los mineros y los petroleros, de los cuales se afirma en el Perú, estos economistas tipo González Izquierdo, que no podemos vivir. Entonces, en realidad, digamos, si la minería nos da 4% y si perdemos el 4%, estamos en cero. Eso es lo que la minería aporta al Perú, sin contar todos los conflictos que promueve, los abusos y además lo que significa en el caso del Perú, cómo es que la minería financia a todos los economistas tipo González Izquierdo y también a periodistas cuya lista ya está saliendo también a partir del caso de Brecht, porque no solamente la minería, sino las grandes empresas son las que financian permanentemente a estos voceros que aparecen hablando con una falsa sustentación académica en la televisión y en la radio en el Perú. Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. En versión pedagógica, cortito y al pie, fíjense cómo Héctor Béjar pone la lupa sobre lo que ocurre en Perú. Lo hace, y ahí lo diferencio justamente de Izquierdo, lo hace con veracidad y con argumento. Abogado y sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos, nos acompañaba en el análisis. Preguntamos si a raíz de lo que se espera hoy a las 10 de la mañana, si será liberada o no Keiko Fujimori en Perú, preguntamos si la corrupción encuentra un camino en la vía judicial. 63% de las personas que responden a esta pregunta dicen sí, 21% dice no, 15% dice no sé. Pausa rápida y vamos a seguir dando una vuelta por los hechos que generan noticia en nuestros pueblos. Hay procesos electorales el próximo domingo en 2 de nuestros países nuestraamericanos. Por un lado en Argentina, por otro lado en Guatemala, ¿sí? O por un lado en Guatemala, por otro lado en Argentina, si no se me quejan de acuerdo al orden de presentación de la noticia. Eventos que vamos a estar cubriéndolos completicos aquí en nuestra pantalla. Voy a estar también sobre el final de la tardecita haciendo un programa especial, uniendo justamente las realidades de estos países, buscando análisis, buscando sondeos, buscando proyecciones y también entendiendo cuáles son hoy las condiciones de estos países, en qué puntos pueden llegar a situarse los ciudadanos a la hora de votar. Voy primero a Argentina, se vienen las PASO y allí está Edgardo Esteban actualizándonos un poco lo que ocurre, ya hay veda electoral. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta. Y ya comenzó la veda electoral aquí en la República Argentina, con miras a estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, expectativa en lo que significa esta primera instancia que da la ley electoral de la República Argentina, que permite a las fuerzas políticas a organizarse. Tienen que superar el 1,5% para poder pasar a una segunda instancia de lo que son las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo, en donde hay 9 fuerzas políticas que ya han presentado sus candidatos. Pero también se eligen a gobernadores y hay mucha expectativa tanto en la capital de Argentina como en la provincia de Buenos Aires, pero también se renueva la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cargos a nivel legislativo en las provincias y cargos municipales. Pero expectativa fundamentalmente en este 85% que han marcado las encuestas, que
tiene como definido su voto y está dividido en dos fuerzas políticas. Por un lado, lo que es este frente que ha planteado la alternativa de tener a Alberto Fernández junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner favorita en los guarismos, en las encuestas, y marcando la posibilidad de dar un fuerte golpe en lo que es estas políticas neoliberales que han lastimado mucho a los sectores más vulnerables del país y que de alguna forma están marcando en este respaldo popular que está teniendo Alberto Fernández, contrapunto de ese cierre de campaña que ha tenido Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, en esta búsqueda de su reelección, que ha sido de reclamo, de pedir que lo vayan a votar, de reproches, y de alguna forma se siente justamente este contrapunto de lo que es la alternativa de mirar hacia el futuro en esta primera instancia, que son las PASO, pero también que marcarán una tendencia muy fuerte proyectadas a las elecciones presidenciales de octubre próximo, en donde hay mucha expectativa de que pueda haber un cambio en la República Argentina. Se busca una Argentina sin FMI, sin la receta nefasta. Vamos a ver qué pasa ese domingo en el país. Y se habla de fraude electoral, un supuesto fraude electoral en Guatemala. Por eso hay que estar muy atentos también a los hechos. Me voy a la capital de esa nación. Rolando, bienvenido. Más del tema, ¿qué pasa? ¿Qué hay? La víspera, el mismo día en que el Tribunal Supremo Electoral realizó un simulacro para aprobar el sistema de transmisión de resultados del próximo domingo, un juez ordenó investigar a las autoridades superiores del Tribunal Electoral de Guatemala. El jefe de informática de este organismo, arrestado por las fallas durante la transmisión de los datos en primera vuelta, en declaración escrita confirmó al Ministerio Público que el presidente del Tribunal Supremo Electoral conocía de los errores en el sistema informático. Paralelamente, concluyó la visita de apenas 8 horas a Guatemala de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien trató temas acá como las elecciones del próximo domingo, el futuro de la justicia y el acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos. Gracias, Rolando. Así las cosas en el país. Y tenemos que decir que en la nación de Pelosi hay indignación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque arrestaron a 680 personas, migrantes en Mississippi. Allí está Lina Duarte, en redes sociales muy activa a esta hora, Lina, subiendo información. Aprovechamos que estaba en ese espacio y nos la trajimos, así nos amplía un poco más. Alina, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Así es, continúan todavía las reacciones en torno a la detención de 680 migrantes indocumentados en el estado de Mississippi por las autoridades migratorias. Varios de ellos fueron puestos en libertad luego de que probaran que eran ciudadanos estadounidenses. Es decir, hubo un perfil que se dedicaron a detener estos agentes migratorios y no precisamente solamente al pedir a sus papeles y que comprobaran si eran o no ciudadanos estadounidenses. Bastaba con que fueran hispanos o latinos. Otros tantos ya se encuentran, han salido de detención, lo cual no significa que no se les haya presentado algún tipo de cargos. Estos todavía van a tener que enfrentarse ante la Corte, como lo estipula la ley estadounidense. Siendo migrantes indocumentados, será un juez quien tenga que determinar su estatus migratorio. Otros tantos fueron detenidos, 14 de ellos, porque eran menores de edad laborando en estas plantas procesadoras de alimento, y el resto todavía se encuentran detenidos. Estos centros de detención que llama la atención, sea en donde vayan a estar, a pesar de que se ha hablado de que ya son unos campos de concentración y que las condiciones en las que se encuentran son totalmente deplorables. Han sido ya candidatos presidenciales quienes se han posicionado al respecto de cómo es que ha reaccionado, cómo es que la política migratoria de Donald Trump no ha cesado en contra de la población migrante en este país, a pesar de ser un momento muy específico en donde la xenofobia, en donde la supremacía blanca está sobre el debate público, toda vez que ocurrió una masacre específicamente en contra de la población hispana en el caso de El Paso, Texas. Bueno, estas son las reacciones. Han condenado que continúe esta política migratoria de detención, de deportaciones de la administración de Donald Trump.
Gracias, Alina. Cómo duele ver esa realidad también. Me voy a la pausa, va a ser muy breve, ya nos acompaña nuestro especialista deportivo, se vienen informaciones muy valiosas también que se dan en ese ámbito. Una de ellas incluso recibe un pronunciamiento presidencial. Sobre uno de esos puntos ha hablado el presidente Nicolás Maduro vía Twitter. Ya les va a contar Quique, ya va. Ahí se viene el mundo deportivo. Vamos, Quique, nos pusimos de verde. Verdecito color porque... esperanza. Sí, me gusta, mira. Sí, estamos iguales. Sí. Me gusta. Ajá. Muy bien, claro, hoy es viernes, se viene el fin de semana. Y aparte de que mi hija pequeña me dijo, papi, ¿no te has puesto una corbata del color favorito, que es el verde? Aquí está. Ay, el verde, hoy es viernes. Ya vieron, ¿no? Van mi hija pidiéndole, satisfacen expectativas. Claro. ¿Cómo le dice uno que no lo sigue? Claro que sí. Imposible. Adelante y ya vamos a hablar, ¿sí? Sí, ¿cómo ya no? Vamos Claro. a cerrar con una de las bombas. Así es. Así que bueno, aquí estamos ya en Agenda Abierta, listos para compartir con todos ustedes el apasionante y emocionante mundo de los deportes. Y vamos a comenzar ¿con qué? Con las noticias, claro, noticias de los Juegos Panamericanos. Y es que la ecuatoriana Lisette Antes se adjudicó la medalla de oro en los 57 kilogramos del combate estilo libre femenino de los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima, Perú. Les contamos que Lisette se impuso a la estadounidense Jenna Burkett en un emocionante encuentro que logró remontar sobre los minutos finales para quedarse con el metal dorado al cerrar la pizarra con marcador final de 2-1 tras un breve descanso de 30 segundos. La ecuatoriana sacó a relucir su poderío para lograr el empate y la remontada, cerrando con dramatismo y gallardía los segundos finales del enfrentamiento, aguantando las embestidas de la norteamericana para añadir otra presea de oro a la tabla general. Y Cuba relució con otra medalla dorada. Sí, Cuba, de la mano de Yarisley Silva en salto de pértiga al registrar un brinco de 4.75 metros, siendo la mejor de su temporada. En el segundo se ubicó la estadounidense Catherine Nagiot, quien llegaba como favorita al hacerse con el centro de la contienda, pero tras una marca de 4.82 metros, pero en el tramo final solo registró 4.70 metros de distancia y la presea de bronce se la adjudicó a la canadiense Alicia Evelyn Newman al dejar un salto de 4.55 metros. El título de Yaricel es el tercero que gana el atletismo cubano en el actual certamen continental, igualando a Jamaica en mayor cantidad de coronas. Y en notas de los Panamericanos nos vamos para ¿dónde? Vámonos para Venezuela porque, y específicamente en la Copa Sudamericana, porque el Zulia Fútbol Club logró una importantísima victoria de local ante el Club Atlético Colón por el partido de ida de los cuartos de final. El ecuatoriano Abel Casquete se puso la capa de superhéroe y anotó el único tanto del encuentro al minuto 88, cuando faltaban 2 para el 90, aprovechando un rebote que dejó el arquero rival tras el cobro de un tiro de esquina.
El elenco zuliano, o el elenco petrolero también se le conoce, pasó por encima del club argentino en cuanto a estadística se refiere. Claro, estaba aprovechando la desventaja numérica por la expulsión de Gastón Díaz en apenas al minuto 35. De esta forma, los dirigidos por Francesco Estífano parten a suelo albiceleste con la ventaja en el global y con el firme objetivo de lograr un resultado que les permita alcanzar una clasificación histórica. Escuchen, clasificación histórica ahí a un pie de las semifinales de esta Copa Sudamericana, el equipo petrolero. Ahí está en sus pantallas el equipo que viste completamente de azul. Y ahora pasamos a información de las grandes ligas. ¿Por qué? Claro, hay un pelotero venezolano de nombre Ronald Acuña Jr. conectó su tercer jonrón consecutivo. Acuña despachó su cuadrangular en la parte alta del octavo episodio por el jardín derecho ante los envíos de Tyron Guerrero y con 2 outs en la pizarra para llegar entonces, escuchen bien, a la cifra de los 30 cuadrangulares de esta temporada con los Bravos de Atlanta ante los Marlins de Miami. De esta manera, Ronald Acuña Jr. iguala al también venezolano Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati con 30 batazos de vuelta completa. Así están las cosas en el béisbol de las grandes ligas y en el fútbol venezolano, específicamente con el Zulia Fútbol Club, el equipo petrolero. Pero ahora pasamos a quiero que a través de las pantallas de Telesur vamos a mostrar allí porque Venezuela, bravo Venezuela, claro, seguimos conquistando victorias en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ahí lo tienen en sus pantallas, un Twitter del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ojo con esto, lo hizo hace 2 días, pero ¿por qué lo traemos a colación? Porque lo dice bien claro, bravo Venezuela, seguimos conquistando victorias en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Luis Avendaño ganó medalla de oro en la disciplina de lucha grecorromana al vencer 5-3 a su contrincante mexicano. Y dice Nicolás Maduro, estamos orgullosos de tu esfuerzo, Luis, felicitaciones. Eso es parte de lo que expresa el presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente, ¿por qué? Porque Luis Avendaño empieza a anotar su nombre y apellido con esas 4 medallas de oro que por ahora tienen en la tabla de los Panamericanos, junto a Génesis Rodríguez, Julio Mayora y Rubén Limardo. Anoten ahí ese nombre, Luis Avendaño, 4ª medalla dorada. Y hoy, para 5:50 aproximadamente, casi las 6 de la tarde, hora Venezuela, está Yulimar Rojas allí en el salto triple. Otra esperanza de una medalla de oro para Venezuela. Avendaño, ¿dónde entrena? ¿En Polonia también? Sí, entrena en Polonia, pero fíjate que lo que llama la atención de Luis Avendaño es que es la primera medalla de oro en esta lucha grecorromana y sobre todo en los 87 kilogramos, que es la categoría de Luis Avendaño. No estaba en los pronósticos una medalla dentro de esta categoría porque siempre uno se fija es en Yulimar Rojas, Antonio Díaz, los hermanos Limardo, pero no estaba, creo que estaba más en los pronósticos Génesis Rodríguez, el levantamiento de pesas, que Luis Avendaño. Eso es lo que llama poderosamente la atención de este atleta venezolano y por eso la mención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo mención a Luis Avendaño. No solamente a Luis, sino a Génesis Rodríguez, donde los recibieron con honores, también a Julio Mayora. De hecho, nuestros micrófonos, nuestros periodistas de deportes de Telesur estuvieron en el aeropuerto recibiendo a Génesis Rodríguez. Allí hicimos una cobertura especial a la atleta venezolana. Vamos a ver si estaba dentro de los pronósticos lo que pasa con Neymar. Mira la tapa de Marca. Subí un poquito la tapa, mi Jaycee, productora. Neymar en el horizonte. Quiero que se vean las letras en amarillo, que es justamente lo que marca la cuestión. Neymar en el horizonte. Y mira lo que va poniendo Marca. Premonición en abril. Ajá, se van moviendo los mercaditos. Cierra el mercado de fichaje para mañana. Ajá. 12 de la noche. Vamos a ver qué pasa con Neymar, porque hablando de rumores, para Sudamérica se viene otro jugador referente de Europa, como es Mario Balotelli. Aparentemente está muy cerca de firmar con el Flamengo. Vamos a estar muy pendientes. Cerrado el mercado inglés, el Madrid acepta que Pogba es imposible, el brasileño vuelve a escena. Ahí va la cosa. Uno más, y con esto ya cerramos la agenda abierta porque se me termina el tiempo. Vamos a poner este titular.
Y vamos a poner ese rostro representativo de grandes conquistas en el boxeo. ¿Qué no ha logrado Tyson? Pero él mismo declaraba que consumía medicamentos prohibidos, que consumía drogas antes de sus encuentros. Esto no es algo que no es secreto para nadie. Sea conocido. Claro. Tyson apareció ayer como titular y te regalo ese titular para que lo leas, mi Quique. Increíble. Sí, señor Mike Tyson ahí confiesa que usaba, bueno, hasta orina de sus hijos para evitar exámenes antidoping. Dígalo con propiedad, usaba un pene falso, así como están escuchando. ¿Cómo puede ser un deportista que marca pauta, que da ejemplo, que es resaltado por años por sus esfuerzos deportivos? Este hombre se ponía un pene falso y llevaba orina de sus hijos. Él dice, cuenta aquí, que cuando iba a completar el frasquito, generalmente los hombres, por pudor, se dan la vuelta y lo dejan, digamos, con sus partes íntimas. En el momento de recoger, de reunir la orina, lo dejan solo. Es un tipo, bueno, él cambiaba, un tubito de ensayo más o menos ahí, donde he hecho... Él cambiaba la orina, que en un momento lo hizo con su esposa, pero cuando se embarazó, la esposa le dijo, mira, vas a aparecer embarazado. Y es lo que le pasó a otro boxeador hace 2 o 3 días, y eso es lo que le dio el resultado del doping. Usted está embarazado. No puede. ¿No es terrible? Sí, ¿No bueno, es terrible? Mike Tyson que ha sido más noticia extradeportiva que en lo deportivo. Bueno, eso también es verdad. Pero ahí están los logros y el dinero que ha levantado este hombre. Por cierto, sale en esa imagen como que con una muy baja talla de peso, ¿no? Se le ve a Mike Tyson. Y tanto está en la bancarrota, de paso. Tanto desastre, a la larga pasa factura. Gracias a todos. Les deseo buen fin de semana. Los veo el domingo en Batalla de Televisión. Feliz fin de semana. Gracias, mi amor.